Geshe Dobsang Dawa es doctor en filosofía budista, el único mexicano doctor en filosofía budista, ¿es correcto? Pues es normalmente el equivalente que se le da al título de Geshe. Exacto. A veces es difícil encontrar traducciones que se acoplen a esos términos en tibetano, pero sí, en cuanto a Geshe, sí soy el único mexicano que lo ha obtenido y pues normalmente se traduce como doctor en filosofía budista. En filosofía. Tú te fuiste a la India, aprendiste tibetano, te ordenaste como monje tibetano con el Dalai Lama, ahora eres laico, pero continúas enseñando sobre el budismo. ¿Qué te llevó a esta trayectoria? Es algo que pocos mexicanos, o que quizás ningún mexicano ha hecho. ¿Qué te llevó a esa búsqueda? Pues desde muy joven me interesé por la filosofía, por la naturaleza, por la ciencia. En algún momento de ese recorrido encontré el budismo y fue hace unos 20 años más o menos, y desde la primera vez que hice contacto con esta filosofía sentí una conexión muy especial, una afinidad realmente muy grande, y es como si se hubiera abierto un panorama totalmente distinto y naturalmente mi vida se haya enfocado totalmente al estudio y práctica de esta tradición, al grado de que más o menos a los 2 años de que había encontrado el budismo ya me encontraba en India, en Dharamsala, donde el Dalai Lama tiene su residencia, estudiando, tomando enseñanzas allá, incluso con él, algunas enseñanzas, y poco tiempo después regresé a México por una temporada, conocí a monjes tibetanos acá en México y finalmente les externé mi deseo de hacerme monje e ir a su monasterio a estudiar. Me aceptaron, me abrieron las puertas, la oportunidad, entonces terminé yendo al sur de la India, primero al norte también a Dharamsala a estudiar tibetano por un tiempo y ya después al sur a ingresar al monasterio de Drepung Losseling, donde pues hice mi carrera de estudios allá. Entonces sí, realmente ha sido una experiencia. Y ahorita como laico, ¿qué quiere decir como laico? Que en la tradición budista tienes la posibilidad de devolver tus votos. No es como en algunas otras tradiciones donde los sacerdotes pues tienen que ser sacerdotes por siempre y no existe esa posibilidad de regresar a la vida laica. En el budismo se permite que en algún momento, si quieres regresar tus votos monásticos, lo puedas hacer y digamos que continúas tanto tu aprendizaje y tu enseñanza, si ese es el caso, como laico, que es la opción por la que yo he optado hace un par de años más o menos, y ahorita pues me dedico a dar enseñanzas, cursos, talleres para promover una visión distinta de nosotros mismos, de las emociones y demás, basado en la psicología budista. ¿Encontraste lo que buscabas en el budismo? Sí, definitivamente. Y más, yo creo, que obviamente cuando uno empieza, pues tienes algunas ideas de lo que es la felicidad, de lo que quieres como bienestar y demás, pero realmente creo que encontré incluso mucho más de lo que yo podía concebir en ese entonces, como justamente la propuesta de la psicología budista de que es posible erradicar el sufrimiento por completo y para siempre, sufrimiento como una experiencia de perturbación mental, no nada más como sentirte un poco mejor, sino realmente una liberación del sufrimiento. Eso es parte de las 4 verdades nobles del budismo, ¿correcto? Es correcto. ¿Nos podrías explicar un poquito más en qué consisten estas 4 nobles verdades? Claro que sí. Cuando Siddhartha Gautama, el príncipe Siddhartha, obtuvo el despertar, o lo que en ocasiones le llaman la iluminación, hace unos 2500 o 2600 años, lo primero que él enseñó fue lo que se conoce justamente como el discurso de las 4 nobles verdades. ¿Qué quiere decir? Que él, después de todo su proceso espiritual, sus meditaciones, y haber obtenido el despertar de la ignorancia, haber comprendido realmente la naturaleza del propio sufrimiento y demás, lo que él dijo en ese primer sermón es que había encontrado
la verdad del sufrimiento, es decir, exactamente qué es el sufrimiento y cómo se conforma. Entonces, ahí explica exactamente qué implica sufrir. Y la segunda verdad es la del origen del sufrimiento. No solamente entendió qué era el sufrimiento, sino cómo se originaba, que según la filosofía budista es debido al karma y las aflicciones. Las aflicciones tienen como su fuente la ignorancia, que es la malinterpretación de la realidad. De ahí se crea una visión egocentrista, autocentrada, de uno mismo, egoísta, en el sentido de que nos ponemos como si fuéramos más importantes que los demás, y todo entonces empieza a girar a través de esta visión egoísta, egocentrista, y lo que sentimos que refuerza esto se convierte en objeto de apego, lo que daña nuestra visión egoísta se convierte en objeto de aversión, y ahí empiezan a ramificarse las demás aflicciones mentales como el resentimiento, la ira, el despecho, el orgullo, la arrogancia, y nos llevan a crear karma, que son acciones físicas, verbales y mentales que crean sufrimiento para nosotros y para los demás y que traen como resultado más sufrimientos. Es como que se crea este ciclo interminable de sufrimiento, incluso en diferentes reencarnaciones, que es lo que se llama el samsara. Entonces, el Buda entendió exactamente cómo se daba ese ciclo, que es el origen del sufrimiento, y que se podía terminar por completo y para siempre, que es la verdad de la cesación del sufrimiento, y que había un método, un camino que se podía seguir para llegar a eso, que es la cuarta verdad, que es la verdad del camino. Entonces es la verdad del sufrimiento, la verdad del origen, la verdad de la cesación y la verdad del camino, que significa en concreto, el sufrimiento existe y entiendo exactamente cómo, sus causas, que es el karma y las aflicciones, la erradicación, que es posible eliminar por completo las causas del sufrimiento y por tanto el sufrimiento, y el camino. Y a partir de ahí todo lo que tiene que ver con la enseñanza de Buda es explicar el camino para el cese del sufrimiento. En inglés le dicen al camino the middle way, ¿correcto? El camino medio. El camino medio, es correcto. Sí, bueno, lo que pasa es que camino medio tiene diferentes connotaciones según el contexto. En primera instancia, camino medio significa también que hay que recordar que Siddhartha finalmente era un príncipe que vivía en la opulencia, con lujos, todo el tiempo involucrado en placeres sensoriales, disfrutes y demás. Cuando él abandona el palacio, cuando él escapa para convertirse en un renunciante, de hecho pasa 6 años de ascetismo extremo, en el cual se dice que solo comía un grano de arroz al día y tomaba una gota de agua, y hacía muchas prácticas de austeridad muy, muy austeras, que después él se dio cuenta que tampoco era apropiado. Y ahí comienza lo que se llama el camino medio, pero esto es antes de obtener el despertar. Es decir, una práctica que no estuviera en el extremo de la opulencia, los placeres sensoriales, la gula y demás, pero tampoco de un ascetismo que maltrate tu cuerpo y tu mente. Camino medio en este primer contexto, o parte de la vida de Buda, significa una práctica en la cual sí disfrutas de las cosas y cuidas tu cuerpo y demás, pero sin demasiado apego, pero tampoco sin demasiadas austeridades que te pongan en riesgo. Eso significa camino medio. Ya después, en sus enseñanzas, hay otro concepto de camino medio, que es ya filosóficamente un aspecto muy profundo de cómo presenta la realidad. Muy bien. Lobsang, ¿por qué existe esta creencia de que mientras más viejos nos hacemos, más infelices somos? ¿Es correcta? ¿Y se puede hacer algo para luchar contra esto? Es una visión totalmente incorrecta. Más bien, lo que sucede es que, por ejemplo, si tú quieres llegar a un lugar, supongamos quieres llegar a Zacatecas, y en vez de ir hacia el norte, vas hacia el sur, pues conforme te vayas haciendo más viejo, te vas a alejar más de Zacatecas, ¿no es cierto?
pero no porque Zacatecas se esté alejando ni porque sea difícil de encontrarlo, simplemente porque tú fuiste hacia el sur. Entonces van a pasar los días y tú vas a llegar a Guanajuato, vas a llegar a Querétaro, vas a llegar a la Ciudad de México, y luego te vas a ir más hacia el sur, te vas a ir hacia Veracruz, vas a llegar a Campeche, vas a llegar a Guatemala, vas a llegar a Honduras, vas a llegar hasta la Patagonia, y vas a concluir que Zacatecas no existe o que es muy difícil de encontrar. Pero la realidad es que no, la realidad es que, o vas a decir, oye, entre más viejo me hago, más se aleja Zacatecas o más difícil es de encontrar. No, lo único que está sucediendo es que estás yendo en la dirección opuesta, eso es todo. Entonces, si de entrada tenemos una idea errónea de lo que es la felicidad y sus causas, por lógica, como vas a ir en la dirección opuesta, conforme pase el tiempo va a ser más difícil de encontrar. Pero no es porque en sí sea complicado, es simplemente porque tenemos mucha malinterpretación acerca de lo que es o implica ser feliz y qué es lo que nos lleva a ello. Y creo que en esencia pensar que el dinero, la fama, la reputación, la apariencia o alguien más, el poder, te va a dar la felicidad como paz interior, como bienestar interno, es una ruta equivocada. No estoy diciendo que esté mal tener dinero, incluso tener reputación, incluso tener cierta influencia. Fama puede ser algo bueno, tal vez, si lo usas correctamente. Yo no estoy diciendo que eso esté mal o que los placeres sensoriales estén mal, pero una cosa es que disfrutes de los placeres sensoriales y otra cosa es que busques la felicidad en los placeres sensoriales. Entonces, si tú llevas un camino interior en el cual cultivas valores como el amor, la compasión, la generosidad, la ética, el perdón, pues es lógico que conforme pase el tiempo vaya siendo más feliz, sin lugar a duda, porque es la ruta apropiada hacia la paz interior. ¿Existe entonces un modelo de felicidad perfecta? Sí existe un modelo de felicidad perfecta. Lo que pasa es que en Occidente a veces decimos, bueno, cada quien tiene su felicidad y deja que cada quien la encuentre. Yo creo que más bien eso se refiere a cierta comodidad o cierto placer, me explico, pero realmente para la filosofía budista el término felicidad significa paz interior, o sea, estar en paz realmente, independientemente de lo que sucede en el mundo, que va a haber pérdidas, hay desastres naturales, hay injusticias, hay muchas cuestiones que pasan que no son agradables. Tú puedes desarrollar un entendimiento y un crecimiento en base a esas experiencias que no solamente te ayuden a estar en paz, como que no te afectaran, sino incluso ayudar a mejorar esas situaciones externas también para ti y para los demás, pero es verlas desde una perspectiva diferente. Entonces es como un modelo más primario de felicidad, o sea, una paz interior que creo que todos podemos cultivar si le echamos ganas, que pese a las vicisitudes, las dificultades de la vida, puedas tener cierta armonía. Y obviamente la psicología budista propone incluso niveles más avanzados de bienestar interior. Uno es lo que se llama la liberación del samsara, que es que cuando tú eliminas por completo la malinterpretación de la realidad, el que ya no ves, ya no percibes una realidad fragmentada, dual, independiente, eliminas el egocentrismo, porque tú mismo ya no te vas a sentir separado, fragmentado de otros. Y si ya no hay egocentrismo, ya no hay apego y aversión. Si no hay apego y aversión, no hay aflicciones. Si no hay aflicciones, no hay karma, y entonces ya no renaces otra vez en un ciclo interminado de sufrimiento y vida tras vida con diferentes problemáticas. Y además te liberas, ¿sí? Entonces, como en un plano distinto de existencia, por así decirlo. Y hay otro más avanzado todavía, que es la iluminación o el despertar, que significa haber eliminado no solamente la ignorancia, sino las huellas más sutiles dejadas por la ignorancia y obtener la total liberación y el perfecto conocimiento de todo, de toda la existencia. Lobsang, el respeto por la vida de los animales es una de las bases más importantes del budismo. ¿Qué le dirías hoy a nuestros lectores sobre por qué es importante la vida de otros seres que no sean los seres humanos? Sí, el budismo piensa que en esencia todas las
vidas, tanto humanas como no humanas, son importantes, incluso en cierta perspectiva igualmente importantes, porque justamente si tú le preguntas a tu egocentrismo, a tu visión autocentrada y egoísta, ¿quién es el más importante del mundo? Pues te va a responder yo. ¿Cuál es la familia más importante? Pues la mía. ¿Cuál es la religión más importante? Pues la mía. ¿Cuál es el país? Pues el mío. Pero esa realmente es una respuesta muy estrecha y es una respuesta que no tiene ninguna lógica, ninguna congruencia, porque está basada en la idea de que tú eres el centro del universo y tú y lo tuyo más importante. Si realmente haces una pregunta incluso más científica, por así decirlo, más objetiva, más congruente, y le preguntas a cualquier persona, ¿tú crees que mi vida es más importante que la tuya? Pues te va a responder que no, te va a responder, mínimo te va a decir, creo que igualmente importantes. Pero difícilmente alguien te va a decir, sí, claro, tu vida es más importante que la mía, ¿no es cierto? Tú lo ves así, pero realmente no tiene lógica. Y si le preguntas a un animal es lo mismo. Si tú le preguntas a un perro, a un perrito, oye, ¿tú crees que mi vida es más importante que la tuya? Honestamente, ¿crees que un perrito te va a responder, ay, claro, tu vida es más importante que la mía? ¿O un gato? Incluso una mosca o un mosquito. ¿Tú crees que el mosquito te va a decir, sí, claro, tu vida es más importante? No, el mosquito te va a decir, yo creo que mi vida es tan importante para mí como para ti la tuya. Entonces, si lo ves desde una manera más realista, todas las vidas son igualmente preciadas porque cada uno de nosotros valora su vida tanto como los demás lo hacen. Entonces, en base a este principio, el budismo dice que todas las vidas tienen que ser respetadas porque todos valoran su vida tanto como yo valoro la mía. ¿Por qué, Lobsang, la meditación es tan importante? ¿Por qué es necesaria para liberarse del dolor, del sufrimiento, para alcanzar la iluminación? ¿Qué hay en la meditación que hoy la mayoría de los mexicanos no está aprovechando? Porque meditación significa acostumbrarte con aspectos positivos de tu mente. La gente a veces cree que meditar es una cuestión religiosa, mística, esotérica, que necesitas vestirte de blanco, prender un incienso, o irte a vivir a Tepoztlán, o si yo no soy budista ni hinduista, meterme a la meditación es una cuestión que contradice mis creencias, y eso no es verdad. Meditar quiere decir acostumbrarte con maneras más sanas de pensar, de sentir, de reflexionar, de ver la vida, para traer un bienestar interior para ti y ayudar a crear una mejor sociedad, un mejor mundo. Eso significa meditar. Quiere decir tratar de cultivar virtudes que te ayuden a estar en paz y crear un mundo mejor. Meditar en el amor, en la compasión, en la generosidad, en la ética, incluso meditaciones que generen concentraciones para eso. No es para entrar en un trance o algo así. En el budismo no es lo que se busca. Es para poder enfocar tu mente, tener la herramienta, la capacidad de enfocar tu mente. Y entonces poder decidir cómo vas a reaccionar y no dejarte llevar impulsivamente por emociones aflictivas. Que si pasa algo con una persona, en vez de reaccionar espontáneamente con enojo o con resentimiento, puedas tú reaccionar de una manera diferente, viendo las cosas desde otra perspectiva. Eso significa meditar. ¿Y por qué es tan importante? Porque es la base de la transformación del ser y por tanto de la sociedad. Interesante. Por último, Lobsang, tú has tenido mucho contacto con el Dalai Lama, un personaje importantísimo, un personaje que es admirado y respetado por todos en el mundo, de cualquier religión, no solamente budistas, un hombre que es el líder espiritual del Tíbet y de esa rama del budismo, y que según los budistas también es la reencarnación de uno de los Budas. ¿Qué es en tu experiencia con él, en el contacto que llegaste a tener con él, qué es lo más importante que podemos aprender del Dalai Lama? Yo creo que su apertura, porque algo que yo he aprendido de su santidad el Dalai Lama es la importancia de tener una mente abierta y de realmente tener un panorama amplio de las cosas.
y creo que esa es una gran enseñanza de él en todos los momentos de su vida. ¿Sabes cuál es el propósito número uno en la vida del Dalai Lama? Así como dentro de todos sus propósitos, metas y proyectos, ¿sabes cuál es el número uno? No es fomentar el budismo, no es el que crezca la religión budista, ni traer más adeptos, no es crear más templos, no es que haya más monjes y más monjas. Es fomentar los valores humanos a través de la educación laica. Esa es la propuesta del líder budista más importante de los últimos tiempos. No tiene que ver nada con el budismo. Él propone como su meta principal que todos nos unamos, budistas, cristianos, musulmanes, judíos, hinduistas y no creyentes también, en cultivar y fomentar los valores humanos que están dentro y fuera de las tradiciones espirituales. Valores como el amor, la compasión, el perdón, la disciplina ética, la tolerancia, están en las tradiciones espirituales, pero también si no tienes una religión, ahí están presentes para ti. Lo que él propone es que juntos tratemos de estudiar, de comentar, de dialogar, de proponer, para que practiquemos y fomentemos esos valores, a través incluso con el apoyo de la ciencia, de la educación, de instituciones. Entonces, para mí es un gran aprendizaje. Yo incluso he tenido la oportunidad de platicar brevemente con el Dalai Lama en algunas ocasiones, y a mí en lo personal me dijo, todavía estaba en el monasterio en ese entonces, me dijo que viniera a México a ayudar a la sociedad mexicana a través del entendimiento de la mente para mejorar nuestras emociones. Esa es como, digamos, la misión que me dio en México. No me dijo, vete allá a expandir el budismo, bueno, vente acá, porque estaba todavía en el monasterio, pero de visita breve en México. Entonces no me dijo, regresa a expandir el budismo, a abrir un templo, a hacer más monjes y monjas. Me dijo, tu labor es ayudar a la sociedad mexicana, budistas o no budistas, a entender mejor la mente para derivar un bienestar global. Eso es algo muy, muy impresionante de un líder espiritual. No le interesa que la gente se convierta al budismo, quiere simplemente personas felices. Interesantísimo. Geshe Lobsang Dawa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Fue un honor. Igualmente, muchísimas gracias.